Buenas noches, amigos y amigas. Bienvenidos a su programa Con Sexo, el programa de la familia venezolana. Por esta su estación venezolana de televisión, el canal de todos los venezolanos y venezolanas. Acuérdense que este programa trae paz donde antes existía angustia. Hoy tenemos un tema bien interesante, muy duro, no es fácil, pero lo vamos a enfocar, como siempre, con espontaneidad y conocimiento científico. Veamos de qué se trata. Se habla que hay aproximadamente 250 millones de personas consumiendo drogas en el mundo. Ya hoy en día catalogamos la adicción al sexo. También puede haber una adicción a la violencia. El deseo de tener y que nunca es igual. Hemos invitado al doctor Alexis Ocanto para que nos acompañe a tratar este difícil tema del sexo y la drogadicción, o el sexo y la droga. Vamos a conocer un poco los antecedentes profesionales del doctor Ocanto. Doctor Edgar Alexis Ocanto, médico cirujano, médico psiquiatra egresado de la Universidad Central de Venezuela, médico homeópata, médico terapeuta de la Fundación José Félix Rivas, psiquiatra adjunto de la UDAP, atención al farmacodependiente, supervisor docente del Hospital Psiquiátrico de Caracas, coordinador estadal de salud mental del Distrito Capital. Actualmente, dicta talleres a profesionales de la salud y comunidades de farmacodependencia. Alexis, bienvenido a la casa. Esta es la casa de todos y es la casa de la familia venezolana. Y te agradezco mucho que hayas venido a aceptar la invitación para hablar con tan difícil tema, ¿no? Pero antes de entrar así, vamos a hacer una pregunta grandota. ¿Qué es eso de la drogadicción? ¿Cuándo yo puedo decir que estoy drogadicto? Dame un esquema general para orientar bien a la familia. Bueno, en primer lugar, gracias por tu invitación, porque creo que es un tema bastante difícil, complicado. Y a mí me ha tocado presentar y digo dos cosas, que generalmente la gente habla mucho de sexo y droga, como si supiera mucho del asunto, y la cosa no es tan fácil, porque es un tema lleno de muchos elementos que hay que comprenderlo y entenderlo para poder manejarlo con un tema tan difícil, tan complicado. Este es un tema bien importante porque es uno de los temas más importantes a nivel de Venezuela y a nivel mundial. Se habla que hay aproximadamente 250 millones de personas consumiendo drogas en el mundo. Nosotros tenemos aproximadamente más de 6.000 personas que consultan en los centros de atención en el área de farmacodependiente. Voy a tu pregunta. Para nosotros hablar de adicción, hoy en día nos estamos manejando con dos elementos fundamentales, lo que son las adicciones químicas, que tienen que ver con sustancias que el individuo ingiere de manera voluntaria, y también las adicciones comportamentales, que tienen que ver con las conductas que se han venido presentando a través de las maneras como nos relacionamos con el mundo. Que no tiene nada que ver con las drogas. Que no tiene nada que ver con las drogas, pero se manejan y tienen las mismas características de una adicción de tipo químico. Y entonces es bien importante porque aparentemente eso no funciona o no aparece en algunos centros como un elemento de diagnóstico, pero hoy en día hay que verlo porque ha generado una gran cantidad de problemas a nivel individual, familiar, y el mejor ejemplo tiene que ver con el juego, las compras, el sexo. Ya hoy en día catalogamos la adicción al sexo, y que es bien importante en tu programa hablar de lo que es la adicción al sexo y el sexo en los adictos, que son dos cosas totalmente distintas. En estos días hice un programa con la doctora Parodi sobre violencia. ¿También puede haber una adicción a la violencia? Se me ocurre ahorita, una cosa... Estamos comenzando a trabajar con esa idea y también se está hablando de la adicción al dinero. Al dinero. Con las personas que tienen que ver, por ejemplo, con que trabajan en las bolsas, en el manejo del dinero, porque entran en un estado prácticamente de ansiedad
que no lo maneja cualquier otra persona. Y se retiran de este primer elemento, entran también en un síndrome de abstinencia, es decir, se produce una serie de reacciones físicas, orgánicas, que nos hablan de que estamos en un proceso de adicción. Y que la característica fundamental es la presencia del deseo compulsivo de la sustancia o de repetir la conducta, el deseo de mantenerse allí, que tenga que ver con la tolerancia, y cuando uno no tiene la conducta, se presenta el síndrome de abstinencia. Ok, vamos a repetir estas tres cosas bien corticas porque me parece importante. Tú dijiste el deseo de la sustancia o de repetir la conducta. Ok, pero el deseo de la sustancia, ¿cómo sé que yo lo tengo? Generalmente... ¿Tú utilizaste la palabra compulsivo o algo de eso en el medio? Generalmente la persona cuando está usando la sustancia y tiene una emoción X, que cada quien las tiene de una manera distinta, pero generalmente es ajustada dentro del término de placer, inmediatamente comienza a tener un aprendizaje desde el punto de vista biológico y emocional que lo ata a esa sustancia y a esa conducta que en un momento determinado se dio. Después la persona tiene el deseo de volver a repetir esa conducta a través de la sustancia o sin la sustancia. Volver a sentir lo mismo. El deseo de tener y que nunca es igual. Pero siempre se trata de buscar esa primera experiencia que nunca lo va a lograr. Porque entonces aparece la tolerancia, que es el deseo de seguir usando sustancias de una manera repetitiva para tratar de compensar o lograr esa primera experiencia. Y el síndrome de abstinencia, que el deseo, cuando la persona quiere dejar la sustancia, entran con una gran cantidad de reacciones físicas como ansiedad, sudoración, taquicardia, y va a depender del tipo de sustancia que esté usando. Hay sustancias depresoras, estimulantes, alucinógenas, y bien importante esto porque eso te va a dar un diagnóstico y te va a dar una manera de acercarnos al sujeto que está en este tipo de sustancias. Como te decía anteriormente, cuando nosotros trabajamos con conducta, tipo el juego, ¿verdad? O tipo el sexo, o tipo compra, también se van a dar una serie de reacciones físicas parecidas al uso de sustancias. Se van a presentar la taquicardia, sudoración, insomnio. En los términos de abstinencia, dices tú. Sí, y por eso se habla de adicción a la conducta y le ponemos el apellido de lo que traiga la persona. O sea que una vez yo tuve un amigo que me decía, es que ella tiene compromanía, Fernando. Que debe ser lo que estás hablando, ¿no? Sí, adicción. Parece que tenía que salir a comprar, ¿no? Sí. Y cuando no puede, entonces se sienten mal, ¿no? Se sienten mal. Inclusive, me siento deprimida, voy a comprar, estoy un poco triste, voy a comprar. Y está contento y va a comprar. Exacto. Vamos a ver un momentico nuestro concepto popular para apoyar un poco lo que dice nuestro pueblo. ¿Cree usted que el consumo de drogas estimula el sexo? No creo, no. En absoluto, al contrario, la inhibe. Pues sí, obviamente, porque los niños o los adolescentes no están conscientes de sus actos y se dejan inducir muchas veces por los miembros del grupo y caen en la promiscuidad. No, creo que no. Bueno, yo no consumo, pero... No. No creo, porque si no te estimula el calor de una mujer, no creo que hay que pararse en la droga. No. Más bien lo debilita. Mira, no considero que esté relacionado como tal al sexo. Ni mucho menos lo estimula, ya que, por ejemplo, hay algunas drogas que si bien son estimulantes, llega un momento en que intervienen en la conducta del cerebro, pueden hacer alterar la conciencia, y algunas son depresoras cuando se le pasa el efecto y bueno, obtienen el efecto contrario. Nuestro pueblo dice entonces que parece negar la posibilidad que hay una asociación entre una adicción y respuesta sexual. ¿Esa es la experiencia que cuentan ustedes? Sí, generalmente, y esto es bien importante decirlo porque hemos encontrado como un problema de salud pública, generalmente el adolescente en el inicio de la sexualidad, hay una relación drogas-sexualidad.
Es decir, generalmente se utiliza el tipo de sustancia para vencer temores, para lograr acercarse a la otra persona, tener más o menos, lograr que esa seducción se acelere a través de algún tipo de sustancia o se disfrace hacia un tipo de sustancia. Llega un momento que evidentemente hay un deterioro en la persona que generalmente se logra, es el efecto contrario. Pero la trampa inicial tiene que ver con el estímulo y todo lo que tiene que ver con toda la cantidad de símbolos que tiene que ver con la seducción, que para eso influyen también todos los elementos de los medios de comunicación. Todo ese parafernalia que generalmente se ve en las grandes películas de Hollywood, donde se trata de conquistar el otro a través de estos medios. ¿Qué es lo que sucede en la realidad? Y ese es el engaño y por eso me parece bien importante manejarlo porque es un problema de salud pública. Al final recogemos que la persona se queda enganchada con la adicción y evidentemente las relaciones sexuales no son satisfactorias porque generalmente hay un bloqueo desde el punto de vista de la sexualidad o hay unos elementos que distorsionan la sexualidad, como puede haber agresión en un momento determinado. La persona va con mucha ansiedad en un momento determinado, pero la trampa sigue siendo el estímulo que ocasiona, y vuelvo a insistir con la experiencia inicial, que se trata de buscar esa experiencia inicial que fue solamente el principio, pero que después no se vuelve a dar. Termina. En el sexo masculino y en el sexo femenino, pues evidentemente el contacto con las drogas te van a dar dos tipos de respuesta. Una, que en el uso permanente en el tiempo, la persona va a entrar en un proceso de impotencia en el caso del hombre, y en el caso de la mujer también va a haber una pérdida del deseo sexual, y muchas veces la prostitución para lograr conseguir drogas en un momento determinado cuando la persona, en este caso la mujer, entra en la etapa compulsiva del consumo de drogas. Entonces es todo un proceso que se va dando en el tiempo. Y entonces hay toda una fantasía de que el asunto de una alta sexualidad es muy buena y satisfactoria con el consumo de drogas, pues entonces no es lo que se ve de verdad. Al principio y en drogas de tipo estimulante, tipo cocaína, tipo éxtasis, pero es al principio. Después que la persona está enganchada, el efecto es contrario y eso no se dice. Eso se dice en la consulta porque es parte de la exploración que se tiene que dar. Déjame hacerte una pregunta. ¿Qué pasa con el que consume esporádicamente? A ese no se le puede llamar adicto. No es un adicto, pero es un consumidor. Ajá. En la clasificación que uno trabaja con los consumidores puede ver el consumidor que uno llama recreacional. El recreacional es una persona que utiliza el tipo de sustancia en eventos, en parte de su vida y lo puede usar durante mucho tiempo. A manera de ejemplo, alguien que sea del interior y se va en carnavales, lo usa en carnavales durante todo el tiempo de carnavales y dejó de usarlo durante un tiempo. ¿Verdad? Lo usan en algunos fines de semana, pero tienen una tendencia a controlarlo. Es un tipo de consumidor y la gran trampa... Por flash. La gran trampa es que ese es el comienzo. Entonces todo el mundo dice en este momento eso lo controlo yo y al final terminan ser controlados por la sustancia. Está el tipo experimental que solamente tiene, como su nombre lo dice, una experiencia de no más de 10 ocasiones con un tipo de sustancia. La persona deja de consumir porque considera que eso no es la de la persona. Está el de consumo diario que no entra dentro del esquema de ser un consumidor de tipo compulsivo, lo usa de manera diaria con un límite y no tiene tendencia a subir, pero lo usa todos los días. Y está el compulsivo, que es el que consume de una manera permanente durante el día y abandona todas las responsabilidades. Tal vez este que yo estoy describiendo es el que comúnmente ve la gente y dice, bueno, cuando uno habla a veces con algunos pacientes que están empezando, dice, ese está enfermo, yo no. Y entonces cuando tú comienzas a decir que esto es una enfermedad de carácter progresivo, crónico, limitante, la persona, algunos toman conciencia, otros no, porque consideran que controlan la situación y se benefician. El padre, la madre, el familiar, el representante, el profesor, ¿cómo debe enfocar esto cuando descubre que tiene un alumno o un hijo, bien sea esporádico o rutinario, que no llega a la adicción, pues, pero, bueno, que no llega a la compulsión, pero que lo hace
con cierta regularidad. Sí, las primeras reacciones de los padres que hemos detectado es generalmente negación de que ese problema no le está pasando en su familia o en su familia eso no existe, ¿verdad? Después que la familia sale de esa negación y comenzamos a entender que estamos en una situación que hay que atenderla, la primera recomendación es que vaya a buscar ayuda de manera que entienda que está en un proceso de adicción que está empezando y que está en buenas condiciones de poder salir de este proceso. Generalmente hay un rechazo de la persona porque siente o percibe que se está unos beneficios secundarios, no tiene problema, maneja todas las variables y motivo por el cual no busca la consulta. Entonces, esa persona tú la vas a ver que va a estar durante 3 o 5 años consumiendo con algún tipo de sustancia. También tiene que ver el tipo de sustancias que son los niveles adictivos. Y vas a encontrar que hay algunas sustancias que pueden la persona permanecer durante tiempo. Y tiene un consumo esporádico, pero permanente, fines de semana, cada 15 días, una vez al mes, y se mantiene. Y que va a exigir un cierto grado de dinero. Siempre va a exigir un grado porque eso está asociado a lo que como estabas diciendo, a la rumba, al sexo y a sustancias. Esa tríada la vamos a encontrar allí hasta que se van abandonando todo lo anterior y la persona cae en la adicción compulsiva donde se dedica nada más al consumo, abandona familia y eso genera todo el deterioro que hemos venido conversando en la familia, en el individuo a nivel social. Ok, vamos a ir a nuestro Consexo Popular otra vez, que es interesante, unas pequeñas encuestas que hemos hecho. ¿Cree usted que el alto índice de embarazos en adolescentes está relacionado al consumo de drogas? Eso sí creo, nena, porque cuando la persona consume droga, incita al sexo, ¿sí? Sí creo que sí, está muy ligado. Muy alto, porque hay falta de conciencia, porque hay mucha desinhibición. En parte, pero es una problemática social, la droga es una problemática social y la promiscuidad también. Pienso que es una cuestión de valores que debe educarse desde el hogar. Creo que más con consumo de alcohol. Creo que más por la fiesta, cosas así, ¿no? Sí, porque pierden la cabeza. Las chicas, bueno, pues, hoy en día no es el hombre que ataca a la mujer, sino que la mujer se le regala al hombre. Una cosa lleva a la otra. No, para nada. O sea, considero que más bien que es una cuestión la cuestión del embarazo, es una cuestión de, bueno, poca información, poca cultura sexual y, bueno, poco uso de métodos anticonceptivos apropiados. Alexis, ¿qué te parece esa opinión de embarazo de la adolescencia y consumo de droga como factor? ¿Eso lo han visto ustedes? Sí, eso es lo que decía al principio, que para nosotros se nos está convirtiendo en un problema de salud pública, porque las estadísticas nos están hablando que dentro del problema de salud mental, dentro de la región capital, en el área del adolescente, tenemos la farmacodependencia en varones y el embarazo en adolescentes en las mujeres. Y en todo está relacionado el tipo de fiesta donde está mezclado alcohol, drogas y sexo. Evidentemente estamos hablando del adolescente que está en una etapa prácticamente de exploración, de ruptura de la norma, de búsqueda de peligro, y evidentemente la secuela de todo esto son un embarazo en personas que no están en condiciones desde el punto de vista socioemocional, psicológico, para poder atender lo que es el compromiso de un hijo. Eso nos ha traído como consecuencia, pues, que nosotros tenemos que tratar desde el punto de vista del Estado, tratar de ir más allá de atender al embarazo en adolescentes, sino comenzar a trabajar en prevención y asociar esto, porque generalmente no lo vemos como la asociación de drogas, embarazo en adolescentes. Y es un problema que generalmente tiene que ver con los medios de comunicación, y aquí es bien importante que veamos cómo se va modelando el niño desde temprana edad para que vaya adquiriendo ya postura de adulto, donde el sexo precisamente es el enlace del crecimiento. No hay metas ni de estudio, no hay una meta de ser un buen deportista, porque las metas son otras, pues.
tratar más ligado al modelo hollywoodense, de ser el artista del sector, del liceo, y evidentemente la mezcla con el sexo pues trae estos elementos que para nosotros, insisto, se nos está convirtiendo en un problema de salud pública que debemos atenderlo a este nivel. No solamente es Venezuela, sino que eso está colocado en toda Latinoamérica, fundamentalmente. O sea que ahí debajo de todo eso debe haber un negocio espantosamente grande. El negocio tiene que ver con el uso de sustancias, porque evidentemente no hay quien te controle eso y además hay una promoción. Nosotros hemos detectado en algunos sectores se regala la sustancia como parte o se vende a precios muy bajos. ¿Para qué? ¿Para pegarte? Para enganchar. Y después que están enganchados, bueno, ya cuando el sujeto está en otro nivel, evidentemente el sujeto tiene que pagar lo que tiene que pagar. Eso se asocia a inseguridad porque la persona tiene que buscar, sea como sea, la satisfacción de esa necesidad. Ok. Vamos al corte y vamos a continuar con nuestro programa sobre sexo y droga, que es durito. Ok, ya venimos. Cuando nosotros hablamos, cuando tú estás hablando de drogadicción, ¿incluyes el alcohol o el alcohol lo hacen como una parte dentro de este problema? ¿O lo meten adentro? Está clasificado como una droga de tipo legal, igual que el tabaco. ¿De tipo? Legal. Legal. Cuando uno habla de las clasificaciones de las drogas, las clasifica también en legal y ilegal, y en la legal está el alcohol, el tabaco, el café, por ejemplo. Y en las ilegales están todas las sustancias ilícitas que conocemos que existen por allí, más las que se hacen en los laboratorios, que se llaman drogas de diseño. Pero no por eso deja el alcohol de ser adictógeno. Es una sustancia adictógena, con la diferencia que la adicción en el alcohol se presenta muchísimo más tarde que en algún tipo de sustancia ilícita, por ejemplo, tipo crack, donde se ha detectado que la adicción se da casi a los 15 días de uso continuo. Ahora vamos a explicar a la familia venezolana qué es eso del crack, pero me creo que dan el alcohol un segundito. Porque evidentemente que el pueblo bebe alcohol, ¿no? Bebe cerveza por litro, no sé cuántos son, 700, 800 millones cada 6 meses de litros de cerveza. Aquí se bebe mucho whisky, se bebe mucho ron. Es una droga legal que de alguna manera el gran porcentaje de la población maneja eso. Es lo que tú decías antes, que eran consumidores, pero que... Fíjate, las estadísticas dice la Organización Mundial de la Salud, habla de que la mitad de la población del mundo usa alcohol. De esa mitad de la población del mundo. La mitad. La mitad, estamos hablando de 3.000 millones de personas. De esa hay un grupo de personas que están en adicción, que son las personas que generalmente uno ve que dice, aquellos son los enfermos. Yo tomo todos los días, pero yo no soy alcohólico. Eso es un nivel de consumo de alcohol que entra en adicción y que va a tener la misma evolución de cualquier sustancia de tipo O sea, ese que toma química. todos los días es igual al que dice, yo fumo marihuana todos los días. Es el mismo nivel Pero de sigo adicción. trabajando, trabajo... Produciendo y tiene un techo que poco a poco ese techo va a ir bajando y se va a ir deteriorando por el uso de la sustancia. Ajá. ¿Cuál es la diferencia? El tipo de adicción, que la adicción se va a dar a más largo tiempo, el deterioro es a más largo tiempo. Entonces, porque... para hablar de adicción en alcohol, generalmente la persona tiene que estar usándolo durante 5 años y ya comienza a tener algún deterioro físico. En otras sustancias, la adicción es muchísimo más rápido y en más corto tiempo. Porque hay algunas personas que toman alcohol y dicen que cuando toman alcohol y tienen algunos tragos en la cabeza, pues su velocidad de eyaculación se enlentece
Y si son precoces, entonces buscan de alguna forma. Aunque después el efecto contrario. El efecto es contrario. Y muchas veces, peor aún, termina con disfunción orgásmica, eréctil, o sea, con impotencia, ¿no? Déjame decirte, en estas poblaciones, entonces, el problema sería cómo nosotros podemos pescar, observar o detener durante el tiempo el consumo experimental, el consumo recreacional o el consumo diario. Y debería haber que entonces una campaña dirigida a eso. ¿Cómo? Fíjate, lo ideal es que nadie entre en contacto con ningún tipo de sustancia por el nivel de las sustancias que se están usando hoy en día son muy adictógenas. Y se está logrando, y a lo que tú decías anteriormente, esto hay que verlo como un problema de Estado, porque detrás de esto lo que hay es un gran negocio, como tú señalabas, y las drogas hoy en día hay que verlas como una mercancía. Es decir, hay unos señores interesados en vender este tipo de sustancias, no le interesa ni edad, ni sexo, si son musulmanes, cristianos, ricos, pobres, gordos o flacos, sino que se va a obtener un dinero para engordar otras cosas que tienen que ver con como política de Estado. Es decir, se dice que es prácticamente después de la industria de la guerra, la segunda industria a nivel mundial. Está la industria de la guerra, la industria de las drogas y después viene la industria del petróleo. Entonces, lo ideal es que todo ciudadano tenga conciencia de que usar este tipo de sustancias es engancharse hacia una pérdida de valores morales, individuales, familiares, laborales, y que eso va a ser continuo, permanente y crónico, ¿verdad? Actualmente, la dirección del área de salud mental, donde estoy trabajando, estamos comenzando a trabajar en prevención. Y uno hemos trabajado con los adolescentes y comenzamos a decirles, mire, hoy en día la información sobre el uso de sustancias es tan amplio para que no manejemos la idea de que nadie sabía que usar tal tipo de sustancias. Sin embargo, el sector donde se vive hay una persona que motiva a través, volvemos a lo que decíamos anteriormente, el enganche del placer, que tiene que ver con la fiesta, la motivación del sexo, ese es el enganche, que hay que tenerlo bien claro, que tú te puedes disfrutar, tú puedes manejarte con la relación con el otro y sin usar este tipo de sustancias, porque sabes que las secuelas van a ser peor. Entonces ese es el reto que nosotros tenemos que tener en este momento y saber que si nosotros no lo asumimos, estamos haciéndole daño a la humanidad, porque el individuo que entra en ese proceso, muchas veces los procesos de rehabilitación son difíciles. Y de hecho, el concepto que se maneja aquí es una enfermedad crónica incurable, porque los niveles de recaída son muy altos. Entonces forma parte dentro del proceso de tratamiento de la recaída. Cuando tú hablas de recaída, estás hablando ya de adicción plena. La adicción plena. No el diario que todavía no ha pasado el nivel. Y que a lo mejor no ha buscado ayuda porque considera que todo está bien. Yo esto lo controlo. Esa es la trampa donde está metido. Entonces la fantasía o la aseveración o la creencia, pues, de que el hecho de que si yo consumo droga voy a estar más fácil sexualmente, me voy a dilatar más o voy a facilitar mi encuentro con esta muchacha si ella también lo consume. Esos son efectos iniciales, pero pasan, son verdad. Si pasan, van a ser iniciales, ese es el enganche y después viene el efecto contrario, porque eso lo encuentra uno en las terapias. Es decir, los sujetos entran en prácticamente a nivel de impotencia. Y uno lo ve en el alcohol, lo ve en las drogas ilícitas y también el abandono, porque llega un momento que la persona uno le dice a ellos, tú te casaste fue con tal sustancia y no tienes nada que ver. Inclusive se ve con mucha frecuencia que las personas no buscan pareja, sino buscan más la satisfacción desde el punto de vista personal. Y entramos en la otra parte que tiene que ver con los videos de la pornografía, que es otra adicción que tenemos que hablar en las adicciones comportamentales. Muchos muchachos, muchos no tan muchachos, buscan la pornografía como una manera de satisfacción. Y que ahora lo hacen en el ciber. Exactamente. Forma parte de las nuevas patologías que nosotros tenemos que estar bien atentos porque eso es parte de la dinámica social que tú tienes que ir entrando para ir entendiendo cómo el ser humano se va enganchando en algunas cosas para resolver una forma de vida, una forma de relacionarse con ese otro. Ok, vamos a ir a nuestro correo electrónico, acuérdense bien, consexo@btv.gov.
Vamos a ver cuál es nuestra pregunta de hoy. El alcohol se ha convertido en un ingrediente imprescindible en mi cortejo amoroso. ¿Es falta de amor o solo lo busco como pretexto? Carmen Ibarras, Caracas. ¿Qué le podemos contestar a nuestro correo electrónico, a esta persona que nos solicita orientación? Fíjate, Fernando, realmente el alcohol está formando parte de la sociedad y dentro del cortejo, como dice la persona en el correo, dentro del proceso de seducción, evidentemente el alcohol forma una manera de relacionarse con ese otro. El problema está si lo hace permanentemente, pues evidentemente estamos hablando de una dificultad desde el punto de vista emocional de relacionarse con ese otro. Porque de repente la misma persona puede buscar seducir o tratar con ese otro. Pongamos aquí un poco la fantasía, viajar, estar en una playa, estar en otro momento, disfrutar de otras cosas que le va a permitir ampliar y salirse de la cuestión del alcohol. Si solamente se queda allí, pues evidentemente vamos a tener una dificultad. Si esa es una parte del cortejo y utiliza otra, pues evidentemente la variedad le va a permitir manejarse con muchísima más facilidad en otros escenarios. Pero si se queda nada más en ese, ya estamos hablando de una dificultad emocional que sería bueno y recomendable buscar la ayuda necesaria como para vencer la dificultad. Porque lamentablemente eso es un elemento de los medios de comunicación, de la relación con el otro, el aprendizaje del tercero, y que eso va pasando de generación en generación. Esas son las primeras recomendaciones que nos dan los adultos cuando estamos en la fase adolescente. Hablándolo con unos traguitos. Exactamente. Y eso es la manera de relacionarse. Cuando uno va a hacer un negocio, cuando uno va a hacer una visita, cuando uno va a estar a compartir con el otro, eso es lo primero que sale en la mesa. Sí, pensé que el saludo en vez de decir, ¿qué hubo? ¿Cómo estás? ¿Con qué lo tomas? ¿No? Entonces, pues pasa a ser un asunto interesante. Ahora, una vez que me preocupa mucho en este aspecto el consejo al padre y al representante, ¿no? Porque evidentemente, no se sabe mucho cómo manejar el asunto. De repente descubrir que el hijo de uno, la hija de uno de 16, 15, 14, ha experimentado, ha probado, ha consumido. ¿Cómo uno se mete ahí? Fíjate, bien importante tu pregunta porque en Estados Unidos el problema es tan severo que es normal, ha llegado a normalizarse, que forma parte de la relación del adolescente en su paso hacia la adultez. Entonces eso llega a considerarse como una etapa normal. Y evidentemente uno ve los graves deterioros que va a encontrar en este tipo de sociedad, donde eso forma parte de la relación social. Nosotros tenemos, a diferencia de esta sociedad, todavía los vínculos familiares que tratamos nosotros de mantener y estimular otro tipo de vida, de desvincularnos de ese tipo de sustancias, porque nosotros necesitamos construir ese ser humano totalmente distinto y que no dependa ni siquiera de la sustancia. Uno más bien trata de liberar en esas relaciones, trata de que el hijo se vaya de la casa, otras veces hacemos lo contrario, lo mantenemos en la casa. Y cuando encontramos en ese primer contacto, lo pertinente es llamarlo, comenzar a hablar de esto, e insisto con esto. Esto no es un juego, la persona tiene que tomar conciencia de que es una adicción. Se empieza así y se termina de otra manera. Y que hoy en día hay suficiente información en internet, en libros, en conferencias. Y de hecho la ONU está comenzando un programa de prevención a nivel nacional sobre los daños que ocasiona este tipo de sustancias. Entonces, como que evitemos manejarnos con el otro discurso, como que eso es una tontería, y tal vez esto que yo estoy diciendo suena como moralista, fastidioso, pero
los que trabajamos en esta área sabemos el grave deterioro de las personas que entran en las adicciones. El otro discurso es que eso forma parte de la vida, igual que hemos encontrado en personas que consumen, el encuentro ya no es de pareja, sino de grupo, y forma parte ahora de la normalidad o de la cotidianidad. Entonces, ese discurso hay que detenerlo y comenzar de verdad a no involucrar todas esas patologías sociales en la vida individual o familiares, porque eso hay que detenerlo. Bueno, mira, no como tener que volver a ir al corte otra vez. Tengo una preguntita que me queda aquí, pero vamos al corte y te la hago cuando regresemos. Y al regreso. ¿De qué forma afecta las drogas al sexo, tanto en las mujeres como en los hombres? ¿Qué actitudes o qué actividades deben hacer los padres de la actualidad para que sus hijos no acudan al mundo de las drogas? ¿Cómo debe actuar un padre al tener un hijo en el vicio de la drogadicción que se empieza a comportar de una manera inadecuada hacia ellos? Gracias. Pero fíjate, estábamos hablando, he hecho la cosa de los padres. El muchacho, ¿qué le va a decir el papá? Bueno, fue una vez, fueron 5 veces, bueno, ya no. ¿Y qué va a hacer el papá? Empezar a observarlo, quiero serenar a los padres en eso. Mira, la conducta del padre, como decía anteriormente, generalmente es negación y desesperación cuando toma conciencia. Entonces ya comienza a tener una conducta de rechazo y en este momento más bien hay que atender. ¿De rechazo a quién? ¿Al muchacho? Al muchacho. La muchacha que ha sido descubierto, y eso genera una conducta más bien reactiva porque la persona se va a sentir rechazada por la familia y lo que hace realmente es profundizar en la cuestión del consumo. Realmente hay que acercarse a la persona y comenzar a ver qué es lo que está sucediendo allí, porque generalmente lo que hay es un contacto con un grupo pro drogas que está afuera, que generalmente se ha negado, se ha ocultado a los padres, y que comenzamos a detectar sospechas cuando comenzamos a ver algunas señales que tienen que ver con la vestimenta, el hablar, identificar algunos elementos desde el punto de vista corporal. Hablar cosas que no son, el que es pasivo se convierte en agresivo, el agresivo se convierte en pasivo de una manera que no habla. Y esos detalles hay que irlo viendo porque si estamos al frente de una persona adolescente que, como tú decías anteriormente, está en curiosidad y es una persona sana, a lo mejor aleluya, papá lo descubrió y dice, bueno, no, ya hasta aquí llegué. Pero eso no es la gran mayoría. La mayoría es que eso se genera un conflicto en la familia, genera un conflicto en la persona y la persona generalmente lo que va a hacer como mecanismo de defensa es incorporarse de una manera más directa a los grupos pro droga y se echa a perder la cosa. Entonces esa es la desesperación, los miedos de los padres. O sea que se aconsejaría entonces darle mucho apoyo al muchacho y buscar el grupo, el vector, el mosquito. El mosquito y también buscar ayuda. Y buscar ayuda. La medicina. Okay. Y tiene que ser gente que también maneje el tema. Ok. Una pregunta antes de darle la palabra a nuestro público. ¿Por qué a unos le pega y a otros le pega? Bueno, ¿Por mira, qué de que 100 consumen, 75 no siguen y 25 sí? ahorita estamos comenzando a manejar dos elementos fundamentales desde el punto de vista biológico. Uno, que tiene que ver con una genética, fundamentalmente en el lado del alcoholismo. Se ha determinado cada vez más que tiene un elemento genético. Y en la parte de las adicciones químicas en drogas de nueva aparición, se ha comenzado a hablar que tiene una relación directa con los neurotransmisores, es decir, esa sustancia que tenemos en las neuronas que nos comunican a través de las neuronas una emoción determinada. Cuando estamos tristes tenemos una emoción, unos neurotransmisores, cuando estamos molestos tenemos otro tipo de neurotransmisores. Entonces se ha encontrado que hay algunas sustancias que se parecen a esa sustancia neurotransmisora y nosotros captamos y nos quedamos con eso. Se ha detectado que hay sujetos que tienen un mayor volumen de receptores y tienen
probablemente la mayor capacidad de respuesta y agarran la adicción muchísimo más rápido que otros. Primera pregunta. Antes que todo, buenas noches a todos los presentes y los televidentes. Mi primera pregunta para el doctor es ¿de qué forma afecta las drogas al sexo tanto en las mujeres como en los hombres? Gracias. Bueno, en primer lugar hay que saber qué tipo de sustancia está usando la persona. Generalmente en la clasificación de las drogas, nosotros vamos a encontrar que hay sustancias depresoras, hay sustancias estimulantes y hay sustancias alucinógenas. Si la persona está usando una sustancia de tipo estimulante, lo que vamos a encontrar, la trampa que hemos estado conversando. En el primer momento va a tener el agrado de la sexualidad porque está estimulado, se va a sentir muy bien y esa es la trampa que va a tener al principio. El uso permanente de esta sustancia va a agotar desde el punto de vista de neurotransmisores a nivel cerebral una sustancia que está allí que se llama la dopamina y eso va a traer como consecuencia que este sujeto más adelante va a tener una impotencia, que la persona va a ocultar, va a seguir usando la sustancia, va a tener respuestas cada vez peores o disminución hasta que llegue un momento que la persona se entrega solamente a la sustancia. En las mujeres también va a disminuir el deseo sexual con la variedad de que tiene para conseguir la sustancia, tiene más tendencia a la promiscuidad y a la prostitución, con las secuelas que eso significa, porque muchas veces la busca no por el placer, sino simple y llanamente para obtener la sustancia, no hay amor, no hay ninguna relación, y ahí a veces hay muchos hechos de violencia. Segunda. Buenas noches, doctores. Mi pregunta es la siguiente. ¿Qué actitudes o qué actividades deben hacer los padres de la actualidad para que sus hijos no acudan al mundo de las drogas? Gracias. Bueno, es una pregunta fácil, pero la respuesta es difícil y complicada. Fíjate, hay una estructura que tiene que ver con la familia, donde hay una gran cantidad de valores dentro de la institución familiar que van a nacer desde el momento en que la persona está en contacto con su familia, pues, la primera infancia, segunda infancia, adolescencia, que es donde se arraigan los valores. Obligatoriamente la persona tiene que ir a la calle. En la calle, si la persona no tiene los elementos obtenidos en la familia, evidentemente los estímulos son infinitos. Y si la persona no tiene capacidad de crítica, de autocrítica, de discriminación de los valores que trae desde su casa, evidentemente está en lo que uno cae en factores de riesgo. Si la persona tiene problemas de conducta desde temprana edad, no tratado o mal manejado, la calle es un buen estímulo a que es lo que uno llama persona con factores de riesgo. ¿Qué viene? Buenas noches, doctor. Quisiera hacer una pregunta. ¿Cómo debe actuar un padre al tener un hijo en el vicio de la drogadicción que se empieza a comportar de una manera inadecuada hacia ellos? Gracias. Fíjate, los padres, la mayoría de los padres sufren también transformación igualito que los hijos consumidores. Entran en un proceso de ansiedad, pérdida de la responsabilidad, pérdida de los compromisos, donde hay niños más pequeños, generalmente abandonan a esos otros niños y es lo que uno llama la codependencia. Es decir, hay un familiar que se va enfermando igualito que el farmacodependiente, con la misma sintomatología del farmacodependiente. Anda pendiente del otro, del farmacodependiente, hasta que llega un momento que adapta la misma conducta sin usar la sustancia. Esa persona necesita tratamiento y necesita ayuda. Las conductas que uno encuentra en la estructura familiar son dos. Una, de sobreprotección, lo tratan de proteger, lo tratan de llevar, le tratan de darle una gran cantidad de elementos para que no vaya e inclusive le compran la sustancia, se la llevan a la casa. Y la otra actitud es de total rechazo e inclusive maltrato. Entonces nosotros nos encontramos con esta dos polaridades, tenemos que tratar de buscar con ellos tratar de reincorporarlo desde el punto de vista del afecto, un afecto que tiene que ser cambiado con relación a la situación anterior, lo que uno llama el amor responsable. Próxima. Buenas noches, doctor. El que consume droga tiene tendencia a convertirse en homosexual.
Bueno, fíjate que es muy importante esa pregunta porque dentro de la variación de conducta que tiene el sujeto consumidor y dentro del área de la sexualidad, así como la mujer tiene tendencia a prostituirse, hay algunas veces que el hombre, con el afán de pagar la droga, muchas veces tiene relaciones homosexuales. No indica eso que sea homosexual ni que la droga la volvió homosexual, sino que tiene que ver como un elemento de transacción para obtener la sustancia y que en un momento determinado puede jugarse con esos elementos allí. Y son bastante frecuentes las infecciones de transmisión sexual y estos encuentros homosexuales en hombres, en sujetos que están en la fase compulsiva, no es de extrañar. Una última pregunta. Sí, doctor, buenas noches. Mi pregunta es, ¿qué punto llega la droga a la sociedad? Debo insistir, pregunta fácil y respuestas complejas. Mira, el problema de las drogas es un problema multicausal, que nosotros tenemos que manejarlo como un problema que está colocado en la sociedad desde hace mucho tiempo. Desde hace aproximadamente 20 o 30 años, la cocaína comienza a entrar en el mundo del mercado y no solamente entra en el sujeto que está consumiendo, sino que forma parte de la sociedad, un poco lo que tú explicabas anteriormente, que fueron los famosos yuppies. Es decir, para tú poder pertenecer a esa clase dinámica de gerentes jóvenes, que llamaron ese por el momento, ahí no se brindaba alcohol, sino que la mesa estaba servida era con cocaína y eso era la forma parte de relacionarse con el otro. Y la creencia que eso hacía menos daño que el alcohol. Exactamente, y para aquel momento era común encontrar el sujeto que usaba un tipo de sustancia, esos eran los pobres, el alcohol, esos son los borrachos, y nosotros que estamos como gerentes jóvenes, dinámicos, que venimos de estas escuelas de negocio, usamos una sustancia que está apareciendo ahorita en el mercado, que nos pone pila, que estamos trabajando todo el tiempo, no nos cansamos, no nos agotamos, somos más rendidores que el resto del grupo. Entonces eso fue colocando dentro de la estructura de la sociedad y forma parte de la relación de los vínculos con los demás miembros de una sociedad dinámica. Hay profesiones que este tipo de sustancia a veces se ve con más frecuencia que otras. Hay relaciones de trabajo que son el tipo de sustancia que se usa. Hay trabajadores más estresados que otros, donde generalmente el uso de la sustancia se utiliza entre comillas como para bajar el estrés. Entonces es muy dinámico. Hoy en día se habla que las drogas están metidas dentro de la estructura del financiamiento mundial. Es imposible retirar el volumen de dinero que produce el tráfico de droga sin que se ocasione un descalabro de droga. Es decir, el tráfico de droga forma la otra parte de esto que estamos hablando hoy acá, que son la misma moneda con dos caras, no se pueden separar. Sin embargo, en este programa estamos hablando del sujeto, de la familia, pero detrás de esto lo mantiene toda una estructura que tiene que ver con la producción, la siembra, el transporte, el tráfico, etcétera, etcétera. Pero fíjate, es terrible lo que tú acabas de decir, pues de que el negocio ha llegado a tener tanta personalidad en el aspecto de la cantidad de dinero económico que te va a condicionar economías y todo en regiones. Mira, Alexis, te doy las gracias por haber venido a la casa. Lamentablemente este programa, cuando está mejor, se acaba. Menos mal que no le vaya a pasar eso esta noche a ustedes, por favor. No me van a dejar mal, ¿verdad? Tampoco así, ¿no? Pero hemos probado un programa bien interesante y posiblemente le vamos a decir a Alexis que haga otro con nosotros pronto, porque aquí quedan muchas cosas sueltas, pues. Y tratar de entender que vía la educación, que quizás va a ser la vía principalísima de tener esto, aunque luchamos con un ser, un cuerpo sumamente, económicamente muy rico, ¿no? Mira, muchas gracias, te deseamos la noche. Bueno, buenas gracias noches a ustedes por estar aquí. Buenas noches.